Soy Pablo Liete. Hoy tenemos una sesión de la hora premium y me vais a permitir compartir pantalla. Esta sesión se la pedí a Natalia, que es, como he definido antes, es colaboradora de Atlas Tecnológico desde hace mucho tiempo y profesora de nuestros másters, porque una de las cosas que detectamos en las empresas cuando se relacionan con Atlas Tecnológico es que honestamente muchas veces hay desconocimiento de los canales y de las líneas de financiación para poder abordar proyectos, ¿no? Y muchos de los proyectos se podrían abordar con las líneas de financiación adecuadas. Entonces, con la trayectoria que Natalia tiene, que es Natalia, bueno, Natalia, si quieres te puedes ir aperturando ya la cámara cuando te parezca y te saludo y te voy presentando. Entonces, Natalia tiene una experiencia de más de 20 años. Yo ahora que estaba revisando también su currículum, que en parte... Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Pablo, ya estoy aquí. Mil Buenos gracias por días a hacer... todos. Buenos días. Mil gracias por aceptar el reto y la propuesta, porque estoy seguro, yo lo puedo decir más directamente, tú seguro que eres más elegante que yo, pero hay mucho desconocimiento de las importantes líneas de financiación que puede haber para proyectos y ahora nos lo explicarás tú. Sí, pero sabes que siempre que me llamas, los retos son a tu altura, ¿vale? Nunca me llamas para nada sencillo. Son retos ambiciosos. Bueno, Entonces, todo el mundo está hablando de que viene para el próximo año, que va a pasar después de los Next Gen. Entonces, esto es una conversación que estamos teniendo todos los que nos dedicamos a innovación. Entonces, espero poder dar un poco de luz y, sobre todo, ayudar a las empresas a que se acerquen a la financiación pública con ganas porque hay dinero y se pueden hacer cosas a través de estas palancas. Así que gracias. Lo primero, gracias por retarme y gracias por invitarme a estar aquí y poder ayudar a las empresas. bueno, no, gracias a ti, por supuesto. Y además yo creo que va a ser de gran utilidad, porque estamos empezando el año y cuando hablábamos Laura y yo, y estábamos con Constanza también diseñando el programa, decíamos: "Jo, es que esto puede ser de gran utilidad para muchas de las empresas que desde el principio del año se dan cuenta cómo van a poder planificar todas sus líneas de inversiones de proyectos, porque... Vamos, yo conozco muchas empresas que nunca supeditan un proyecto de innovación, un proyecto de transformación digital o de industrialización, automatización o lo que sea, a una ayuda pública. Pero también Ya es verás los verdad, datos que os van a sorprender. Es alucinante las pocas empresas que concentran la mayoría de ayudas públicas. Entonces, todavía hay muchas empresas que no se están enfrentando a esto y es una oportunidad que por lo menos que no quede por desconocimiento, ¿sabes? Que informemos y que las empresas estén abiertas de que aquí tienen posibilidades. Los datos son bastante llamativos de que no está tan extendido la financiación pública en innovación y en inversión tecnológica. no, para nada. Y yo he ido a industrias donde he entrado y en industrias con una cultura innovadora en todos los sentidos, también en la generación de patentes, en muchos aspectos, porque para mí todo está dentro del mismo saco y además guardan bastante relación unas cosas con otras, y donde ves logotipos o pegatinas del CEDETI, de no sé quién, del ministerio tal, de cual, por todos lados y dices: "Joder, esta gente está consiguiendo financiación en cada una de las cosas que hacen, absolutamente en todo". Correcto. Y vas a otras y no ves absolutamente nada. Y yo creo que no debería ser ni lo uno ni lo otro, sino que debería haber proyectos que sí, proyectos que no. Nosotros, por ejemplo, tampoco hemos recibido algunas ayudas públicas donde nuestra falta de cultura, y reconozco que hay una falta de experiencia por nuestra parte, estando bien asesorados, porque yo creo que los consultores que nos ayudaron eran gente competente, pero a nosotros se nos hizo un suplicio gestionar un CEDETI, algo tan sencillo como para mucha gente gestionar un CEDETI. A nosotros casi morimos en el intento de nuestro primer CEDETI que se nos concedió, porque nos faltaba experiencia. Entonces yo creo que esto es un ámbito donde algunas personas, algunas empresas que nos escuchen se van a sentir reflejadas y otras que no. Pero bueno, te voy a dejar a ti para que puedas presentar. Simplemente, me imagino que estaréis viendo, porque estoy compartiendo hoy en pantalla, el currículum de Natalia y es espectacular. Le decía yo antes de empezar, digo: "Tú sí que has estudiado, Natalia, porque evidentemente es ingeniero técnico superior de minas, tiene másters de todo tipo, ha trabajado, yo la conocí trabajando en INECO y evidentemente en INECO todavía se acordará mucho de ella porque ha sido una gran referente y ha estado muchísimos años, 21 años.
Luego en AVS tuvieron el arte de convencerle para que se fuera a trabajar con ellos. Eso dice mucho de AVS porque tiene una gran capacidad de convicción a una profesional como la Copa Un Pino y trabaja en una consultora de innovación de las primeras y de gestión de proyectos de todo tipo, de las primeras de este país. Entonces, como he dicho, junto a Luis Ignacio y Vicente, que es la persona que nos presentó, es profesora de innovación en nuestro máster. Tenemos un equipo de 3 personas muy potente que lo gestiona y bueno, y sabemos que comunica muy bien, que explica muy bien y que el reto que le hemos planteado lo va a abordar con creces. Entonces, Natalia, yo estoy al otro lado, apago mi cámara, dejo de compartir pantalla Perfecto. y te Mil dejo a ti gracias. que disfrutes con nosotros y nosotros disfrutaremos de ti. Vale, perfecto. Voy a compartir. Pues nada, lo que os decía al principio, dar las gracias a Pablo, a todo su equipo, con los que me siento parte de ellos, parte de la casa. Y cuando me llamó y me dijo, oye Natalia, ¿te apetece hacer esta hora premium? Pues primero me sentí muy halagada porque la gente que hace las horas premium, que yo soy usuaria, son gente de mucho nivel. Y por otro lado, me apeteció por intentar dar un poco de luz de qué pasa con la financiación pública. Como dice Pablo, yo en mi trayectoria he estado como usuaria de la financiación pública. En INECO nos financiábamos en todo tipo de financiación nacional, autonómica y europea sobre todo, y ahora formo parte de una de las grandes consultoras de este país que ayuda a las empresas a que esto, como dice Pablo, no sea tan arduo y tan difícil. Entonces, parte de mi trabajo en AWS es poder acercar este conocimiento a las empresas para que se enfrenten a ellos, por lo menos a estas ayudas, por lo menos de una perspectiva que no dé miedo. Lo que voy a hacer primeramente es dar un poco el panorama, cómo estamos en España en cuanto a la financiación, en cuanto a la innovación, cómo está cada vez más claro. Encima, parece que en la última charla que tuve con Eugenio, justamente había salido el informe Draghi, pues ahora justamente ayer salió la brújula de competitividad de la presidenta de la Unión Europea. Entonces, siempre estoy en los momentos adecuados porque al final parece que es cada vez más clave el papel que va a tener Europa y que va a tener que impulsar con las noticias que vienen últimamente de tanto de China, ya habéis visto con el DeepSeek, como con Estados Unidos. Europa tiene que ponerse las pilas y parece que están en ellos. Y España lo mismo. Esto quiere decir que tenemos que impulsar la innovación y la transformación a través de políticas, pero sobre todo a través de incentivos y ayudas. Y eso parece que está claro y que es un mensaje que ha calado en nuestros gobernantes y que las ayudas han venido en un pulso muy fuerte con los Next Gen, pero vienen para quedarse. Os voy a dar un pequeño repaso de qué tipo de ayudas públicas existen y diferentes formas que hay, diferentes características, para que podamos cada uno desde su perspectiva y desde de la idoneidad de sus empresas ver dónde encajaría mejor. Es importante que sepamos que las cifras de innovación en España son buenas, ¿vale? Las últimas cifras que tenemos cerradas son del año 2023. Hay datos que se agrupan con toda la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, y en el 23 hicimos un récord histórico en inversión en innovación, ¿vale? Todo el conjunto de agentes económicos que operan en España invirtió casi 23.000 millones de euros. Esto es un incremento muy grande respecto al año anterior, al año 22, y una senda que viene marcada en los últimos años. Este aumento es el mayor aumento anual en términos absolutos en toda la serie de datos que se inicia en el año 2000. Entonces, podemos decir que en España se está invirtiendo, sí se está invirtiendo, las cifras lo demuestran. Hemos crecido 8 centésimas el peso de la innovación respecto al PIB, ¿vale? Es decir, el crecimiento de la inversión e innovación en el 23 supone un casi un incremento porcentual más elevado de los últimos 17 años, ¿vale? Además, este notable salto en el nivel de la inversión se traduce en un importante aumento en el peso de la innovación en la estructura productiva española, como así debe ser. Pero ¿qué pasa? Que estas cifras no se corresponden al nivel
de empresas. Es decir, hemos aumentado innovación, pero se ha producido una caída en el número de empresas que realizan actividades de innovación desde el 22, ¿vale? Esto es todavía más grave cuando se ve que esta caída es muy acentuada en las microempresas y en las pymes. Al revés que lo que pasa con el número de grandes empresas que realizan actividades de innovación. Esto quiere decir que hay una contradicción, estamos invirtiendo más, pero ¿qué pasa? Que hay empresas, que hay menos número de empresas que están innovando. Esto nos quiere decir que la innovación se está concentrando en un núcleo de empresas, que como siempre decimos cuando vamos al CEDETI o cuando hablamos con el ministerio, siempre son los sospechosos habituales. Es decir, hay gente, como decía Pablo anteriormente, que tiene mucha tradición de innovar, de pedir ayudas, de pedir subvenciones. Ya hay empresas que, por sorprendente que nos parezca, no están acostumbrados a utilizar las palancas de financiación pública para innovar, para invertir o para transformarse digitalmente. Esto es un dato importante. Respecto a dónde se está innovando, pues aunque los servicios 6.727 millones de euros y la industria 5.676 millones de euros realizaron un volumen de inversión e innovación similar en el año 23, estas cifras deben corregirse con el distinto peso específico de estos sectores en la economía. ¿Qué cabe destacar? Que la industria, que es responsable de más del 45% del volumen anual de inversión, representa una parte inferior del PIB de España, el 23%. Las ramas de servicios que más invierten en innovación son actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios de innovación, información y comunicaciones. Las ramas de industria que más están invirtiendo en innovación son fabricantes de vehículos, de motor, farmacia, el sector farmacéutico está muy puntero, y materiales de transporte, todo el tema de la movilidad sostenible. En cuanto a Europa, España es el segundo país que más aporta al crecimiento e innovación en Europa. En términos absolutos, es el segundo país tras Alemania, cosa que nos pone en el foco europeo de inversión de la innovación como un país muy potente. Eh, es meritorio, puesto que en términos de tamaño económico, España es la cuarta economía de Europa, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Pero como veis aquí, en innovación superamos a Francia e Italia. Esto que es muy halagüeño, como os decía, y que parece que el tejido productivo y las administraciones están innovando, tiene una cara B, como os decía. Es decir, solo 100 empresas copan más de la mitad de las mayores subvenciones concedidas en España en el año 23. Esto es muy significativo y esto avala a lo que avala a tener esta charla. Es decir, no hay muchas empresas que no son suficientemente conocedoras de todas las oportunidades que tienen para utilizar financiación pública. Si nos vamos un poco más abajo, el 65% de las subvenciones públicas para ayudas que se articularon en el 23 están concentradas solo en 200 empresas en España. Aquí os he montado un gráfico de dónde son las empresas que más han utilizado la financiación pública, y como veis hay temas sorprendentes. Es verdad que la energía copa el primer puesto, en línea con que ya sabéis que tanto de Europa como todos estamos alineados en que la mayor financiación pública va a venir para temas de sostenibilidad, para temas energéticos y para temas de transformación digital. Por eso la tecnología también está en un puesto alto, pero como veis, es sorprendente que hay mucha ayuda pública en formación, hay mucha ayuda pública en temas de siderurgia, más unidos a los temas de descontaminación y descarbonización, minería y demás. Hay sectores que sorprenden dentro del abanico de sectores para las empresas que utilizan financiación pública.
¿A dónde queremos llegar? Hasta este momento hemos visto cómo estamos, pero España se ha marcado unos hitos. La estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, dependiente del ministerio, se ha marcado un objetivo para el 27, ¿vale? La idea es que la inversión en innovación suponga sobre el PIB un 2,12 en el horizonte del 27. Esto está muy marcado por la estrategia de la Unión Europea para el año 27. Es un objetivo realmente ambicioso. De hecho, esta meta podría solamente alcanzarse en el escenario de conseguir mantener en los próximos 4 años unos crecimientos anuales como los que hemos tenido en el año pasado, que una tasa una tasa excepcional, en torno a un crecimiento del 15,8% que hemos registrado en el 23. Lo que está claro es que esto solo puede venir acompañado de incentivos públicos y esto está claramente metido en el ADN de nuestros gobernantes y, como os decía, en la Unión Europea. Ayer la presidenta de la Comisión presentó la brújula de competitividad de Europa, donde los tres grandes hitos es cerrar la brecha de innovación entre Europa frente a China y a Estados Unidos, la descarbonización de la economía europea, la seguridad económica, reduciendo dependencia del exterior, y esto solo pasa por hacer más innovación, reducir burocracia, dotar de presupuesto para innovación y tecnología y facilitar el crecimiento de las empresas. Entonces, lo que está claro es que si queremos no perder el tren, tenemos que todos nuestros gobiernos, los autonómicos, que en España también hay claramente una tendencia que después os contaré, cómo las autonomías también están dotando de grandes fondos, tanto los nacionales y claramente Europa, va a seguir apostando para incentivar al tejido empresarial en temas, como os decía, muy vinculados a innovación, descarbonización, transformación digital. Como os decía, el papel clave de los gobiernos está claro para el impulso de la innovación. Esto lo hacen con leyes. Aquí os dejo un pequeño brief del marco regulatorio europeo, que cada vez quiere dotar de más seguridad jurídica para garantizar la competitividad industrial, y siempre bajo la premisa de transparencia y sostenibilidad. Esto es a nivel de Europa. Muchos habréis sabido del Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, el Net Zero Industrial Act. Pues son cosas que los de innovación siempre estamos analizando y estudiando, porque son las directrices que ha marcado la Unión Europea para hasta el 27. En la normativa nacional vigente en España está claramente definida también, siempre salvaguardando la regulación y la seguridad jurídica, con la Ley General de Subvenciones, la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del 22, la Ley de Startups, que también el interés es agitar a las pequeñas empresas y a los pequeños emprendedores, para darles posibilidades de crecimiento y que no se tengan que ir fuera a otros países para poder escalar sus empresas. Y sobre todo, últimamente hemos tenido, ya sabéis, el Plan Nacional de Recuperación y Transformación y Resiliencia, que todavía nos queda a la adenda, y esto ha sido un impulso más a los temas de innovación, de transformación, y muchas empresas se están beneficiando, se han beneficiado de los PERTES que os hablaré a continuación. Como os decía, las transformaciones son globales, vienen marcadas por Europa y son transición energética, sostenibilidad y digitalización. Cualquier empresa que tenga estos hitos dentro de su hoja de ruta tiene que saber, y este es el mensaje que os quiero decir, que puede encontrar ayudas para hacer el tránsito más cómodo. Las ayudas públicas las podemos definir de muchas maneras. Os voy a dar un pequeño abanico para que tengáis un poco noción, pero bueno, esto lo que hacen las empresas es: oye, esta es mi hoja de ruta, estas son mis inversiones, hazme un macheo con las ayudas que hay en este momento o las que vienen en los próximos años y vemos cómo acomodamos. Pero lo primero es que todos los organismos
tanto estatal, autonómico, nacional y europeo, tienen ayudas públicas para innovación, transformación e digitalización. Estas ayudas públicas pueden venir en el inicio del proyecto, durante la ejecución del proyecto o una vez que se termine, ¿vale? Los ámbitos de aplicación generalmente siempre son investigación, temas de desarrollo, temas más puros de innovación, incluso hay ayudas para contratación de personal y ayudas para comercialización, para solventar el valle de la muerte, de los que hablamos siempre de innovación, este valle de la muerte, de cuando tenemos el prototipo ya cerrado, testeado, cómo lo ponemos en el mercado. Siempre hay también ayudas para transitar ese desierto y poder llevar el producto al mercado. Y los tipos de colaboración. Las empresas pueden innovar internamente y conseguir ayudas públicas para proyectos que hagan ellos con sus propios recursos o cada vez más, y en España en los últimos años es un impulso que las autoridades quieren activar. También el otro día que estábamos hablando con la secretaria de Estado, con Teresa Riesgo en el Ministerio, nos decía, con la secretaria general, perdón, nos decía que al final España tiene un problema en el tema de la transferencia de conocimiento de los centros tecnológicos, de las universidades, entonces cada vez más se van a impulsar grandes consorcios, que las empresas puedan innovar conjuntamente con algún organismo de investigación y esto reciba ayuda en las dos partes. Entonces, podemos obtener ayuda solo si nosotros vamos solos en un proyecto o seguramente si queremos hacer algún consorcio podamos encajar alguna ayuda que nos pueda ayudar a ir con compañeros de viaje. He organizado la presentación un poco desde los grandes fondos europeos hasta más los autonómicos. Para dar lo que quiero que quede claro es que hay diferentes opciones y diferentes fondos que se pueden aplicar, ¿vale? Europa, como os digo, tiene una trayectoria desde los diferentes programas marcos de incentivar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación. Ahora tiene una hoja de ruta hasta el 2030 donde hay fondos disponibles para, para poder innovar. Los fondos europeos son unos fondos interesantes porque generalmente vienen en forma de subvención, ¿vale? Tienen a fondo perdido, es decir, no hay que devolver el dinero que te prestan. Lo que pasa es que siempre hay que ir en consorcio. Generalmente hay que ir en consorcio con diferentes países y las tasas de éxito cada vez se está poniendo más competitivo. Las tasas de éxito muchas veces no son muy altas, ¿vale? Hay que montar un gran proyecto europeo con una temática muy enfocada a los hitos, a los inputs o las palancas que ellos definen y al final la solidez de una propuesta buena garantiza, como siempre, mayor el éxito. La tramitación es compleja algunas veces si no se tiene mucha experiencia, pero no hay que enfrentarse a ellos con miedo porque al final las intensidades de ayuda son muy altas y nos pueden ayudar a impulsar nuestros proyectos. Y aparte tiene una parte que a mí siempre me gustaba y me gusta y la he utilizado mucho en mi pasada vida profesional, es que te posicionan, también te dan posibilidades de hacer networking, de conocer cómo está el conocimiento en otras partes de Europa y es no solo te ayuda a innovar, sino te ayuda también a un posicionamiento comercial y de conocimiento, ¿vale? Los proyectos, lo que ha marcado ya, tenemos los fondos que han marcado, como veis, hay un gran incremento para los próximos años, para el 21-27, como veis en la gráfica, y esto básicamente está centrado en el Horizonte Europa, ¿vale? Que es el nuevo programa de la Unión Europea que sustituye al H2020. Es, como os digo, el principal instrumento europeo para potenciar iniciativas de innovación, desarrollo e investigación. Tiene un presupuesto de 95.000 millones de euros, casi 96.000, y lo que buscan sobre todo es la excelencia científica, desafíos mundiales, que ya os he adelantado un poco en qué línea van, y competitividad industrial europea para fomentar una Europa innovadora. Como veis aquí un poco, se han focalizado en diferentes clústeres de salud, de cultura, creatividad, sociedad inclusiva, importante la seguridad civil para ellos, para la sociedad, todo el tema del mundo digital, industria y espacio, que está cogiendo mucha fuerza, clima y energía y movilidad
con todo el tema de la descarbonización y también con el tema de la, de la, de la, de la alimentación, la bioeconomía, recursos naturales, para un poco tener la soberanía sobre estos temas en Europa y no depender del exterior, como ha pasado ahora con la guerra de Ucrania. ¿Vale? Ellos lo tienen monitorizado en diferentes pilares. Y si creéis que alguna de vuestras empresas tiene algún proyecto que puede, lo que hacen ellos lo articulan a través de calls. Si creéis que bueno, alguna de vuestras empresas tiene algún proyecto que puede ir a Europa con alguna de las temáticas que están dentro de las llamadas están abiertas durante todo el año, hay diferentes llamadas, habría que analizar, montar el consorcio, buscar socios en Europa, hacer una buena propuesta y aplicar. Tiene un aplicativo dentro del portal de la comisión que es bastante amigable, se aplica y a partir de ahí pasa una serie de cribados de análisis y generalmente pasa 2 o 3 filtros y te proceden a ingresar la subvención. Estos son los que ha habido siempre, ¿vale? Siempre ha habido, ya os digo, diferentes programas marco históricos y hay empresas españolas que tienen mucha cultura en estos programas y mucha tradición, porque ya os digo que son programas con alta intensidad de subvención, pero que cada vez más empresas se están atreviendo y, como os decía, hay que mirarlo con interés y no dejarlo apartado. Por otro lado, vienen los famosos Next Gen que todos estábamos hablando, que fue un paquete que articuló la Unión Europea para la recuperación temporal después de la gran epidemia que pasamos, ¿vale? Lo que pretendían con este paquete de incentivos era una transformación ecológica, promover una transición verde de todo nuestro sistema productivo, ya no solo en la energía renovable, en la eficiencia energética, sino toda la transformación de nuestras industrias. Transformación digital, lo mismo, tanto desde la digitalización de los sistemas públicos, desde las administraciones para mejorar también la conectividad digital y sobre todo la adopción de tecnologías digitales por parte del tejido empresarial. Y cohesión social y territorial. Sobre todo, asegurarnos que la recuperación llega a todas las regiones y comunidades, estuviesen donde estuviesen dentro del territorio europeo. España ya ha obtenido el primer paquete, ahora va a llegar la adenda, ¿vale? Lo que esperamos que España reciba en total son 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos hasta el año 28, del 21 al 28. Estos recursos son muy importantes ya que suponen un 12% del Producto Interior Bruto de España. En este momento, de la primera parte de los fondos se articuló en 12 PERTES, que os muestro ahí en la gráfica para que los veáis, una inversión total de 41.000 millones de euros, muchos de los cuales todavía no están concedidos, ¿vale? En este momento hay de discusión sobre si es verdad que llevamos tanto retraso respecto a los otros países europeos en la ejecución de estos fondos, ¿vale? Todavía queda dinero de esta parte de lo que ha llegado y ahora viene la adenda. A partir de ahí, el gobierno ya ha estado trabajando en cómo iba a articular las diferentes partidas que vienen de la adenda. Se creó, bueno, ya la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica ya se produjo en el año 22, ¿vale? Esta es una entidad pública empresarial que lo que quiere es impulsar la transformación tecnológica de sectores como la microelectrónica o tecnologías cuánticas y la industria audiovisual. De ella recae, de la Sociedad Española, que depende del Ministerio de Economía, recae el PERTICHIP, ¿vale? Que algunos de vosotros ya habéis conocido, así como otras palancas como son el NextTech y AVS Hub. Sobre todo, estos son sectores, los sectores a los que está enfocado son microelectrónica, tecnologías cuánticas, deep tech e industria audiovisual. Tiene 20 millones de euros.
Y a mediados del año pasado, en el 24, en junio, se creó el Fondo de Resiliencia Autonómica, el FRA, y después ya, primero fue en abril el FOCO, el Fondo de Coinversión, y después en junio del 24 el Fondo de Resiliencia Autonómica, que el primero, el de Resiliencia Autonómica, lo que intenta es, en colaboración con el BEI, articular una serie de financiación para proyectos de transición energética y transporte limpio y también turismo sostenible. Y también está dotado de 20.000 millones de euros, ¿vale? Esto es cofinanciación directa e intermediada a través del BEI y de intermediarios financieros. Y después, como os decía, también está el foco, que esto es un instrumento financiero que han articulado a través del COFIDES para movilizar inversiones extranjeras en sectores estratégicos para nosotros. Entonces, aquí se va a poner el foco en energías renovables, todos los temas de descarbonización, movilidad eléctrica, biotecnología, digitalización y agricultura sostenible. Van a ser inversiones directas en fondos de inversión con inversores nacionales y extranjeros. Y también tiene una dotación de 2.000 millones de euros. Estos han sido los últimos instrumentos que a través del plan de recuperación se han puesto en marcha, a espera de que vengan las continuaciones de algunos PERTES que ya sabemos. Sabemos que ya va a venir el vehículo eléctrico, otra de las partidas para vehículo eléctrico, también va a haber una nueva partida para descarbonización del sector industrial. Y creemos que seguirán movilizándose algunos PERTES que ya han tenido su parte primera y segunda, que vendrán para los próximos años. Esto un poco, para daros un poco de idea en función de las europeas. Las nacionales están articuladas por diferentes organismos. Uno de ellos es ENISA, ¿vale? ENISA es una entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, de Comercio y Turismo, y está más focalizado en pymes, startups y proyectos innovadores de emprendedores. Lo bueno que tienen las condiciones de NISA es que no exigen garantías, que muchas veces para estas pequeñas empresas la gestión de las garantías es compleja, entonces estas ayudas no las exigen, vienen normalmente en forma de préstamo participativo y, por ejemplo, el año 24 pues, se gestionaron más de 78 millones de euros para sus líneas generales. Hay una línea PYME y otra para la línea de jóvenes emprendedores. Y aparte tiene un fondo específico para agroimpulso y un fondo específico para temas de audiovisuales y de digital. El trámite suele ser sencillo y son unas ayudas que muchas empresas se benefician de ellas. Os dejo aquí un poco para que veáis en qué líneas de financiamiento tienen ISA, pero como os decía, básicamente es pequeñas empresas, jóvenes emprendedores que necesitan un plan de empresa solvente, y a partir de ahí hay posibilidad de solicitar ayuda en ISA para que incluso entre dentro del capital. Otras ayudas que muy conocidas y muy utilizadas por muchas empresas españolas son las del CEDETI. Como decía Pablo el otro día, que veía las etiquetas en las empresas. Bueno, el CEDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene una grandísima trayectoria en proyectos de innovación para empresas españolas. El CEDETI ha estado en el último año en un proceso muy reflexivo con el último director. Ha querido lanzar un plan estratégico muy abierto, tiene un consejo asesor muy potente donde hay mucha gente ayudando a definir cuáles eran las dificultades que había con los fondos que ellos manejaban, ¿vale? Lo que han visto es que van a reformar algunos instrumentos de financiación por las dificultades que tenían, que quieren ahondar en que la burocracia sea más fácil para facilitar que las ayudas lleguen a más empresas. Como os comentaba antes, lo que siempre dicen es que al final parece que siempre son las mismas empresas las que optan a este tipo de financiación y quieren que esto llegue a más sitios, a más regiones y esté mucho más diseminado.
como es lo que os decía, en este planteamiento, en este plan estratégico que han presentado del 24 al 27, lo que quieren es que la financiación sea más ágil, quieren darle una vuelta a la compra pública de innovación. ¿Vale? Para impulsarla, porque es un mecanismo donde creen que puede haber mucha ayuda, mucha atracción a la innovación más disruptiva. Quieren poner el foco mucho en ayudar a la participación de empresas españolas en programas como Horizonte Europa. Como os decía, los fondos europeos son fondos que muchas veces las empresas tienen un poco de reparo, pues quieren ayudar poniendo puntos de conocimiento para que se pueda apalancar en conocimiento de CEDETI para optar a estas ayudas, tener una colaboración muchísimo más cercana y coordinación con las comunidades autónomas y mejorar toda la simplificación de trámites, tener puntos de consulta más ágiles y mejorar toda la eficiencia interna también para que las evaluaciones sean mucho más eficientes y llegue mucho más rápido el dinero a las empresas. La inversión es potente, que prevé un crecimiento para los próximos años. Lo que pasa es que el CDT al final depende del presupuesto general del Estado, y muchas veces, ya sabéis, no os voy a contar las dificultades que en este momento de legislación se están teniendo, pero la idea es impulsar y seguir invirtiendo y articulando dinero tanto en forma de subvención como de capital riesgo, como diferentes fórmulas para que el dinero circule dentro del tejido empresarial. Ellos, por una demanda que les hemos hecho por parte del sector, porque lo que demandamos a las consultoras y lo que demanda también las empresas es que se tenga un calendario, que sepamos cuándo se van a abrir las convocatorias para poder preparar los proyectos con solvencia, y eso es siempre garantía de una tasa de éxito más alta. Ya este primer año se han comprometido y han sacado el calendario de convocatorias, que aquí os dejo reflejado para el año 25, que se irá completando con las diferentes llamadas que tengan, pero ya hay ciertas convocatorias que saben que este año van a salir, que os dejo aquí. Os he hecho un pequeño resumen de las más características, ¿vale? Como es el CDTILIC, no voy a entrar en ellas para no alargarme, pero cualquiera que quiera la presentación, que quiera ponerse en contacto conmigo para que le diga las características, ¿vale? Uno de los más conocidos es CDTILIC, para la creación y la mejora de un proceso productivo, ¿vale? Tiene forma de préstamo y subvención y puedes conseguir hasta el 75% de intensidad, ¿vale? Es un programa que está abierto todo el año, lo que te da facilidades de poder acceder en cualquier momento que tengas un proceso de innovación, un proyecto de innovación para una mejora de un proceso productivo. Otro es el CDTILICA, que lo que pretende es potenciar la innovación en determinadas regiones españolas a través de inversión tecnológica. También tiene forma de préstamo y subvención, una intensidad similar al 75%, abierto todo el año. El PIT, creación también de mejora de proceso productivo hasta el 85%, para que veáis que una serie de proyectos. El que parece que también que este año van a repetir es los proyectos Misiones, ¿vale? Que son proyectos muy, muy interesantes, sobre todo para proyectos muy de investigación disruptiva, y sobre todo, como os decía antes, este es el típico llamada para fomentar la colaboración público-privada. Normalmente se exige ir acompañado de una OPI o una universidad, un centro de investigación, ¿vale? Normalmente cada año sacan unas temáticas. Los ejes del año pasado os los dejo aquí: pues salud digital, sostenibilidad y eficiencia en el proceso de envasado, construcción más eficiente, conducción segura. Cada año van modificando los topics, pero bueno, un poco en general estamos todos hablando de lo mismo: fortalecer al sistema empresarial español en función de la sostenibilidad, la digitalización y demás. Este tiene altas intensidades y es un proyecto para proyectos grandes, muy interesante para colaboración en un gran consorcio.
No quería, antes de pasar a las autonómicas, os quería mencionar muy brevemente, porque al final son las grandes empresas son unos proyectos que utilizan mucho como commodities, pero muchas veces nos hemos enfrentado a empresas que no utilizan las deducciones fiscales que tenemos ya históricamente en España, las bonificaciones, y son un instrumento que son fáciles, que al final no te dan un dinero en subvención o préstamo, pero te hacen que pagues menos, ¿vale? Tienes una deducción en el impuesto de sociedades. Entonces, mm, yo me quedaba muy sorprendida porque, bueno, ya es verdad que, como os decía, venía de la otra parte donde las deducciones fiscales eran históricas y las llevábamos todo el año teniendo grandes cantidades en deducción fiscal, pero muchas empresas en las que ahora me estoy encontrando no las conocen. Entonces, dejaros esta píldora de que hay establecido en España desde hace muchísimos años una palanca que son las deducciones fiscales por actividades de innovación, que en cualquier momento se puede analizar las empresas, los proyectos de innovación que se han desarrollado durante el año fiscal anterior y se pueden obtener deducciones en el impuesto de sociedades, ¿vale? Hay costes elegibles desde personal de investigación, como toda la instrumentación que necesites para llevar a cabo la innovación, el material específico, así como incluso si has necesitado unos costes de investigación subcontratados y tal, puede verse si es objeto de incentivarlo, ¿vale? Para proyectos innovadores. Os lo dejo como una píldora para que os quede, si alguien no lo conoce, en el radar de que es un instrumento muy potente. Lo mismo pasa con las bonificaciones, ¿vale? Las bonificaciones a la seguridad social, es decir, se intenta fomentar la contratación de personal investigador dentro de las empresas, beneficiándose que haya bonificaciones a la cotización de ese personal investigador a la seguridad social. También está abierto durante todo el año y las reducciones son reducciones importantes. Hay empresas grandes que se están reduciendo mucho dinero en las bonificaciones a seguridad social con todo el personal que tienen adscrito a investigación o a innovación tecnológica. Antes de terminar, sí que también, porque también es un tema que está ahora mismo en el debate público, porque pues, se aprobó en el Congreso en los últimos consejos de ministros del año pasado, en diciembre, y ahora está abierta a consultas, es la ley de industria, ¿vale? Desde el año 95 creo que no teníamos, es la última ley de industria que tenemos vigente y se ha visto que es un marco jurídico que hay que remodelar, ¿vale? Esta ahora la tenéis en internet, está en consulta pública, pero lo que quiere la nueva ley de industria es definir proyectos estratégicos de inversión y ecosistemas industriales estratégicos. Se apuesta y se quiere apostar por todo el tejido industrial español con toda la potencia que tenemos. Se quiere establecer una estrategia española de industria y autonomía estratégica. Se quiere ir más allá de los PERTES, es decir, vale, ahora con los PERTES hemos tenido unos grandes incentivos y hemos podido transformar nuestra industria hacia el futuro, pero esto no se puede quedar aquí. La idea es articular incentivos y ayudas de Estado, ¿vale? Para mantener la actividad productiva y para transformarla. Y se ha puesto el foco también para proteger especialmente a la industria electrointensiva. Se quieren definir proyectos estratégicos de inversión y ecosistemas, como os decía, estratégicos, y ir más allá. Lo que se pretende es que la industria contribuya a un 20% del PIB en el año 2030. Es un proyecto muy ambicioso, pero al final es la creencia de que España tiene que tener una industria sostenible y tiene que ser un pilar fuerte dentro de nuestra economía, sobre todo apoyándola en la transformación digital. Sabéis que nuestro tejido empresarial está fundamentalmente constituido por pymes y el foco está en que estas pymes vayan creciendo
pasen de pymes a medianas y eso acompañándolas en un cambio cultural hacia la digitalización, hacia la cultura del dato y siempre con el foco, como os decía, en la descarbonización y la circularidad. La transición ecológica sigue siendo uno de los grandes retos que tiene que afrontar nuestra industria en los próximos años. Eso también os quería comentar una pincelada para que lo tuvieseis en cuenta. Y ya por último, las ayudas autonómicas. Las autonomías se están poniendo las pilas en cuanto a generar fondos para todo el tema industrial. La última grande ha sido los gallegos, con el IGAP, el Instituto Gallego de Promoción Económica, que en los últimos días ha articulado 15 programas de ayudas con 172.000 millones de euros, que es una cifra altísima para financiación, para competitividad y para innovación. También el gobierno vasco, el País Vasco al final es también un histórico donde hay grandes ayudas autonómicas para desarrollo experimental y para investigación. Entonces, al final las ayudas autonómicas son unas ayudas que también tienen que estar en el radar de toda aquella empresa que quiera financiarse. Pues sin más, hasta aquí ha sido mi presentación. Creo que voy en tiempo. Pablo, Más fenomenal. Muchas gracias, súper interesante. Y ahora viene la parte dura, que es que yo te pregunte. Bueno, ¿qué tal? ¿Has estado bien, no? muy bien, muy bien. Muy Voy a cómodo dejar, todo. voy a dejar de Pues sí, compartir. Espero que haya sido deja, interesante. Lo he ha intentado hacer sido súper ameno. interesante. Yo tengo 1000 preguntas, pero no va a dar tiempo a hacer las 1000. Entonces, yo voy a ver si alguna. Mira, hay una de Juanjo te pregunta, no sé si la ves. Gracias por darnos esta visión de mejora de las instituciones. A priori suena bien si llegan a aplicar lo que has comentado y que no siempre tenga acceso a estas ayudas las mismas empresas. La pregunta, en tono más reflexión, es si estas ayudas, tanto en préstamos como subvención, ralentizan la toma de decisiones de las empresas a la hora de realizar un proyecto. Da la sensación que las empresas no inician los proyectos, sino acceden a la subvención y este proceso tarda bastante tiempo en saber si te lo conceden o no. Y no hablemos de justificarlo y cobrarlo. ¿Cuál es tu visión? Sí, es verdad, tienes razón, Juanjo. Al final, es verdad que lo que yo siempre intento decir es decir, no hagas nada que no hicieses si no está dentro de tu hoja de ruta. ¿Vale? Un poco esa es mi visión. Es decir, haz cosas que te ayuden si hay financiación pública, pero al final cuenta con que los dineros llegan cuando llegan, muchas veces mucho más tarde de lo que nos gustaría, porque al final las administraciones públicas pues tienen sus burocracias y sus tiempos, pero al final llegan. Entonces, lo que no, lo que está bien es que esté totalmente alineado con la hoja de ruta de tu empresa, de tu transformación digital, de tu sostenibilidad. Eso es lo que cuando es mayor éxito es cuando alineas las dos partes. Y bueno, yo creo que hay ayudas como el Kit Consulting, como todas estas cosas que son muy directas y que son rápidas, o como ejemplo tú has estado comentando Inisa. Nosotros hemos sido beneficiarios de dos Enisas por el tipo de compañía que somos y fue todo rapidísimo y súper sencillo y lo de los temas Sí, y los avales no son. O sea que yo creo que a nivel de administración hay cosas que funcionan espectacularmente bien y hay cosas que no funcionan tanto. Nosotros con el CETI casi morimos. Y seguimos con el tema de los avales. Luego no hablamos, no has comentado, ¿no? Porque ya cuento yo. Hay entidades financieras que para concederle un aval a una startup, pues como yo digo, te toca asegurar a la mascota del becario. Y tú dices, pero oiga, que este señor o esta señora va a estar aquí tres sí, meses, porque hay que hacerle sí, un seguro de vida. Entonces, y a su mascota, sí, ¿por qué? O sea, es una falta de sensibilidad muchas veces la que hay dentro del ecosistema que es tremenda. Y tienes que comparar un organismo del Estado con el otro organismo del Estado, no tiene nada que ver. sí, Entonces, sí, es así. Es entonces, así. y luego cuando, como Juanjo decía, luego ponte a justificar, ¿no? Entonces, yo creo que los mecanismos son dispares y que no todos tienen la misma utilidad. Yo te quería, no tienen la misma utilidad o la misma efectividad, ¿no? Porque hay cosas
desde el día uno que has decidido presentarte te estás arrepintiendo de haberte presentado. Entonces dices, bueno, ¿y por qué sigo en este proceso? Y dices, pues muy bien, no lo sé, porque el beneficio final que voy a obtener igual no está justificado. Entonces, y hay otras que, sin embargo, dices, qué sencillo ha sido, qué rápido ha sido, qué gente más profesional y cómo me han acompañado. Entonces, yo creo que hay disparidad de tipo de ayudas. Desde el punto de vista de que eres colaboradora de Atlas, de que también trabajas en una consultora que presta este tipo de servicios y que conoces bien a la industria porque has formado parte y que formas parte de ella, ¿cómo crees que podríamos ayudar a las personas que nos están escuchando a que aumente el número de proyectos que se gestionan de manera colaborativa, ¿no? Porque yo creo que aquí representamos un ecosistema que lo tenemos todo. ¿Quieres un centro tecnológico? Tienes más de 15 de nivel. ¿Quieres empresas tecnológicas? Tienes todas las que quieras. ¿Quieres, quizás universidades? Tenemos menos, ¿no? Pero algunas hay. ¿Quieres empresas industriales? Dime de qué sector, de qué tamaño, de qué característica, manufactureras, no manufactureras, tenemos de todo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a hacer nuestra aportación a que hubiera más proyectos y proyectos que tuvieran más tracción, ¿no? Porque yo creo que proyectos sí que hay, por número de proyectos no hay, pero proyectos de impacto y que tengan tracción igual no hay tantos. ¿Cómo crees que les podríamos ayudar? Vale, bueno, ya sabes que yo soy firme convencida de la potencia que tiene Atlas, eso no hace falta que lo diga aquí. Mm. Lo que en las últimas conversaciones que estamos hablando mucho con la administración pública, quieren potenciar este tipo de proyectos, eso está claro. Quieren sacar mucha financiación para que el ecosistema colabore. Ellos ven claro que muchas veces sigue habiendo, hay una ruptura entre lo que llamamos nosotros más investigación y más puesta en el mercado, ¿vale? Entonces, Mm. te digo, el otro día, la semana pasada que estuve en el ministerio, nos lo decían claramente, hay que incentivar, el CEIT también lo tiene claro y demás. Entonces, muchas veces, a mí lo que me parece es que no se conocen. Entonces, por ejemplo, esta hora premium que me parecía maravillosa, por eso, porque demos la oportunidad, analicemos cada oportunidad que haya. Veamos si hay alguna ayuda que les puede beneficiar, que se puede llevar. Ya no nos quedemos en España, vayamos más allá, veamos si hay alguna ayuda europea que nos puede beneficiar y que puede hacer el ecosistema más grande. Entonces, sobre todo, que no tengamos reparo, que es verdad lo que tú dices, que muchas veces han sido arduas. Yo por eso creo que a las consultoras también nos va bien el negocio y nos necesitan porque acompañamos, ayudamos mucho hasta a que ese tránsito no sea tan arduo, pero sobre todo que no les tengamos miedo, que sepamos que hay muchas ayudas de diferentes organismos, de diferentes perspectivas que pueden ayudar a traccionar el proyecto. ¿Vale? Desde TRLs muy bajos a TRLs muy altos, ¿vale? Hasta la puesta en el mercado. Cada vez también las ayudas intentan más que se llegue al mercado, pero en diferentes fases de un proyecto siempre puede haber algo que podamos encontrar que nos pueda ayudar a que la inversión no sea toda privada. Natalia, ha sido un Por supuesto. placer. Muchas Mil gracias gracias, por Pablo. todo, como siempre, y siempre dejas el pabellón muy alto. Ahora al siguiente le toca estar a la altura. Mil Gracias por gracias por todo. todo. A nuestra Un disposición. placer. Gracias. Adiós. Hasta luego.